entrar. Bueno, estoy acá jugando un poco mientras entran las 16 personas que dijeron que les interesaba tener esta clase, que no es obligatoria, que es para charlar un poco sobre los trabajos que vienen haciendo, que son sumamente interesantes. Buen día, Vanessa, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, y muy contenta por los trabajos que hicieron y por la preocupación que ustedes tienen por aprender, más allá de que tengamos o no la clase formal. Bien, así que vamos a empezar explicando algunas cosas. Voy a sacar las luces que tengo acá atrás, que así las saco. Yo me divierto con estas cosas. Espero que ustedes no también. Vamos a aclarar que lo que teníamos que hacer era un trabajo que hoy tenía que estar en proceso. Así que vamos a hablar de el lenguaje visual en la escuela y la evaluación de proceso. Para los que tienen dudas de qué teníamos que hacer o para los que están viendo este video porque siguen el canal, les voy a contar un poco la consigna. Hace unos 20 días les repartí en una reunión de TAIN, ¿no? En un taller que tuvimos en el instituto, unos CDs que gentilmente unas compañeras llevaron a Bulón y repartieron. Unos CDs en sus cajitas. Para los que son muy, muy jóvenes, esto es lo que vino después de el disco y el cassette, el CD. Ahora todos se bajan aplicaciones, pero esto que en mi adolescencia fue sinónimo de innovación, bueno, ahora es sinónimo de antigüedad. Y esto viene al caso porque nosotros este año tenemos como eje transversal de todas las asignaturas la memoria, ¿sí? Hemos tenido talleres sobre la memoria y esta es otra forma de practicar el ejercicio de la memoria, recordar y pensar cómo fueron cambiando las cosas en nuestra vida, en este caso la tecnología para escuchar música, y yo actualmente, por ejemplo, uso música desde YouTube y y ha quedado los CDs, o había aparatitos donde escuchábamos música antes de poder tener una aplicación directamente en el teléfono. Han quedado como algo ya de la memoria. Entonces es interesante reflexionar también sobre esto. Pero volviendo a nuestro objetivo de trabajo, bueno, muchos saludan, buen día Loreley, y las personas que me pasé y no saludé, bueno, gracias por estar acá acompañando. El punto era convertir un objeto que ya es de difícil uso en la vida cotidiana, y hay muchos disponibles, ¿sí? En una nueva obra. Este es un objeto vinculado con la música, o sea, vinculado con una forma de arte, pero trasladarlo a un objeto de otro lenguaje artístico que era, y ustedes ya tuvieron cierta información sobre este tema, y también se puede ver en el canal, que es el arte objetual. Pero básicamente, como son nuevos en el profesorado de educación primaria, la consigna era reconvertir este CD en el disco, esta caja de CD y el CD también, en el disco que representara, podía ser a mano o podía ser editado con algún sistema, acá les doy otros ejemplos, pero tenía que ser el disco que representara este primer año en el Instituto 52 de formación docente. Entonces ya pasamos de algo general, que es la tecnología de la música, a algo personal, personalísimo, que depende de cada uno o cada una de ustedes. Hola Nicole. Y el punto es este. Hoy tenían que hacer un borrador, pero hay veces uno se entusiasma, esto es muy común en las tareas de
educación artística y tiene que hacer un borrador y lo quiere terminar. Y bueno, lo termina. Y otros están por la idea. Y esto es parte del proceso y es parte de la atención a la diversidad en la escuela. No se puede decir, como uno o dos o tres lo terminaron, el que no lo terminó fue un vago. No, porque es parte de su proceso. No se puede decir el que tiene un borrador incumplió, porque es parte de su proceso y estábamos en el momento de hacer un borrador. Y el punto es este. Por eso habíamos puesto fechas intermedias y fechas de presentación. Entonces, cuando uno hace evaluación de proceso y hace un trabajo artístico que requiere proceso, es importante plantearnos cómo vamos a evaluar estos momentos intermedios, porque estas son las oportunidades en las que podemos decir, esto va bien, esto va muy bien, esto podemos hacer correcciones o esto va muy bien, pero no era lo que yo quería comunicar. Y acá mezclamos la evaluación con la expresión. Y el docente no tiene que ser alguien que opine en base a su criterio de belleza, de verdad o de memoria. El docente en estos trabajos artísticos y biográficos tiene que ser la persona que coordine, que estemos trabajando en función de lo solicitado y que esa comunicación que ustedes estén haciendo sea lo más fluida posible. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que en función de cada trabajo las observaciones sean absolutamente distintas. ¿Por qué? Porque depende de qué se quiere comunicar y de lo que pudo ver el docente en ese trabajo. Ahora, habiendo pasado esta introducción, que espero no haber aburrido, paso a mostrar algunos de los diseños que me llevaron. Y voy a empezar por el primero. El primero es efectivamente un boceto y voy a abrirme acá para... Y quise empezar por un boceto y no por un trabajo terminado para remarcar esto a favor del proceso y para que no digamos, ay, no, qué bien que está este, qué lindo, porque hay trabajos terminados muy lindos, pero puntualmente lo que teníamos que hacer hoy era el boceto. Entonces empiezo por el boceto y sigo luego por los otros trabajos. ¿Qué pueden ver los que no? La autora obviamente ya sabemos, pero ¿de qué se trata este dibujo, este boceto? Y me corro para que puedan ver un poco mejor. ¿Mm? Yo lo interpreto de una manera, pero quiero ver cómo lo interpretan ustedes. Les voy a dar unos minutos, ¿sí? Me vuelvo a correr y les doy ahí, se ve el instituto, se ve la ruta, se ve una escuela común, se ven los días que está contando y a ver, buen día, profe, de un camino. Sí, claramente está contando. Está mostrando un camino. Es como un plano de dónde está el instituto y que está en el camino para cumplir sus sueños. ¿Están de acuerdo? Que es una interpretación posible de este camino de su carrera, supongo, o de sus sueños también. A ver, cuenta los días que faltan para que se reciba. Bien, si habláramos en términos a ver el tiempo que falta para recibirse, pero ese tiempo es un tiempo vivo o es un tiempo estático. Es un tiempo estricto, a ver, está en camino hacia el instituto, puede representar el viaje de todos los días hacia la cursada. También, el instituto está acá. Bien, ahora vamos a ver si la autora nos puede decir si está en camino o si es el camino de todos los días o si es el camino de la carrera que está representando. A ver, vamos a esperar a que nos conteste y fíjense que cada vez que decimos una de estas opciones, nosotros mismos
tal vez estemos repensando en nuestro propio camino al instituto. O sea que también nos está comunicando, lo estoy abriendo en la computadora para verlo más grande, también esta imagen, además de comunicarnos un camino, además de contar días, ese es mi borrador. Me inspiré en la trayectoria de la carrera. Muy bien. Eh, y les tengo que decir algo. Está muy bien que planteen los días de los años, pero fíjense, porque eso dimensiona también cuánto trabajo y cuánto tiempo es, y claramente estos días pueden llegar a modificarse. Y no importa, lo importante que un mensaje importante en esta imagen, que es un borrador, como veníamos diciendo, es que es un camino largo, no es un camino corto. Esto es muy importante. La carrera docente es un camino largo. Van a tener que trabajar mucho, mucho tiempo. Entonces, es importante poder, en este caso, administrarte los días, ¿no? Y los fuiste separando por años, pero también tenemos que administrar, por ejemplo, las etapas. Vieron que recibimos el calendario escolar, pero que hay veces no tenemos registro del calendario escolar hasta que llegan ¡trin! Los exámenes. Bueno, entonces esto es importante. Un mensaje muy bueno para todos los estudiantes. En este CD de tu vida, de este primer año de estudio, saber que el camino es largo. ¿Sí? Entonces, prepararse para esa idea, no pensar que termino primer año y empiezo a trabajar, porque sí, voy a poder, o sea, uno siempre tiene que trabajar, pero tengo mucho para aprender. Y les digo más, eh, nuestro diseño curricular está pensado como una formación constante a futuro, por eso de la idea de horizontes, ¿no? Ese camino no termina nunca, porque ustedes van a seguir formándose y estudiando. Y de hecho, es el motivo por el cual yo hoy no estoy en el instituto con ustedes, ¿no? Que es que sigo estudiando una carrera de posgrado. Y ustedes cuando terminen esta carrera van a decir, qué bien, y ya no van a decir llegué, van a decir, bueno, ahora empieza mi vida como docente titulada y, y seguramente al poco tiempo les va a dar ganas de seguir estudiando. Muy bien, muy bien, muy buen trabajo, va muy bien el boceto. Después, las cuestiones técnicas no son lo que más nos importa. Lo que está claro es que este boceto pudo comunicar. Así que adelante con el CD y el diseño que te faltaría, o capaz que ya lo tenías y nos lo podés escribir, el diseño de las canciones que van a estar adentro de ese CD. Entonces voy a buscar en los listados que me guardé que hay quienes diseñaron con esta lógica, con la lógica de las canciones. Y acá lo abro y, por ejemplo, Marisol puso, no hizo un diseño con color. Fíjense las diferentes maneras de armar un diseño. Camila, te sentís bien con tu trabajo? Estoy muy contenta. Eh, de que hayas podido expresar eso y que te sientas representada. Ahora vamos al de Camila. Ustedes no lo ven entero, entero. Yo me lo bajé también en la computadora, pero dice, bueno, sello discográfico Instituto 52. Claro, estamos jugando, y acá vuelvo al tema de la metáfora en el arte, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos la idea del arte objetual, estamos trabajando la metáfora y el símbolo, ¿sí? Que son contenidos de nuestro diseño curricular. Por supuesto, nuestro diseño no dice trabajen esta metáfora y este signo. Eso es lo que va a decir, lo que decide el docente en cada grupo, de acuerdo a las circunstancias, de qué manera trabajo estos temas. Por eso ustedes van a ver que
otros estudiantes este mismo año y con esta misma profesora trabajaron arte objetual a partir de bandejitas esas bandejitas que se ponen para el fiambre, esas bandejitas blancas de telgopor. Dificilísimo, pero interesante. Pero bueno, trabajaron arte objetual a partir de esas bandejitas, trabajaron arte objetual a partir de las cápsulas de café reutilizadas, siempre reutilizando. Y ustedes están haciendo el trabajo más complejo de arte objetual y que necesitaba más introspección, aprovechando que no nos vemos tan seguido, que era pensar, además de cómo reconvertir un objeto en otro objeto estético, convertir ese objeto en un objeto simbólico, metafórico y que articule la palabra con la imagen. En el caso anterior teníamos predominio de la imagen, teníamos una imagen que era lo primero que nos llamaba la atención. En este caso tenemos predominio de la palabra. ¿Está bien o está mal? Está perfectamente bien. Es otra forma de planificar. Por eso, cuando nos tomamos el tiempo de ver el proceso que hacen para desarrollar un trabajo, empezamos a entender cómo aprenden ustedes, cómo aprende cada uno de ustedes, cómo produce cada uno de ustedes y que lo puedan pasar a cómo va a producir cada uno de los chicos con los que ustedes van a trabajar. Y que se preparen para atender a la diversidad, porque todos somos distintos. Así que, ¿quién se anima a escribir el nombre de las canciones? Acá yo sí puedo decir que es Primeros Pasos en el Profesorado, se llama el primer año. Muy buen título para el CD. Aprender, crecer, enseñar, soñar. Excelente, excelentes conceptos para acompañar como texto porque es claro y nos da una idea, ¿no? De que aprender y enseñar también implica crecer y proyectar. Cuando dice soñar, no es dormir, es proyectar. Entonces, de una manera metafórica y muy digna de un CD, nos hace pensar en todas estas cosas. Y bueno, Marisol es la autora y el sello discográfico es el instituto. El instituto nos va a marcar. Cada institución tiene ciertas características que nos representan. A ver, estoy viendo si lo que no llego a leer desde acá es la lista de canciones. Leo, primer día, muchos nervios. Segundo día, conociendo nuevas caras. Tercer día, el cuaderno y yo, ahí no llego a leer bien, pero debe ser el cuaderno porque tomás apuntes, ¿no? Después, aprender a ser docente. Entre apuntes y mates, me parece que entre apuntes y mates están preparando un final o un parcial. Acá me falta vernos en el aula propia, mi cuaderno y yo, muy bien. A ver, ¿qué más pusiste? Contanos cómo termina este año. Y muy importante, los agradecimientos, esto sería el lado de atrás del CD, ¿ven? Voy a sacarlo un poco, voy a sacarlo de acá. Voy a sacarlo. Ella hizo en una imagen el lado de adelante, ¿sí? Y el lado de atrás. Acá lo que tendrías que decidir es si en vez del blanco de la hoja vas a tener un color, una textura, un diseño o, por ejemplo, una foto. Eso lo tenés que decidir. Y bueno, este es solo el comienzo. Muy bien. Muy buen comienzo. Otra forma de planificar. En tu caso, planificaste a través de el diseño de palabras, ¿sí? Pero muy bien buscadas esas palabras. Así que anímate al color y las formas. Y vamos viendo cómo seguís. Voy a mostrar otro distinto.
eso me falta. Bueno, después, ahí está. Tomarse un tiempo, tomarse una clase para revisar otros trabajos sirve mucho, por no decir muchísimo, para aprender. Y aprender del otro no es copiarse, es es ayudar al otro también, porque yo puedo opinar del trabajo del otro, siempre si es a favor de esa persona, y puedo decir, no, esto yo lo voy a hacer así, pero le voy a cambiar tal cosa para que funcione mejor conmigo. Y ahora voy a ir a otra opción, y no son las opciones guiadas por mi gusto. El docente no tiene que dar la clase guiado por su gusto. Hay un par de trabajos que me encantan también y que estaban tan buenos para ponerlos primero como los que puse, pero a su vez de que todos me gustan, hice un orden de trabajos distintos para que a ustedes les puedan servir para pensar y organizarse. Así que voy a pasar a otro que es bien distinto. Lo trabajo con un procesador de imagen. No sé si fue IA o no, pero sí sé que fue un procesador de imagen. Ahora nos va a decir si usó IA. Yo tengo una pequeña observación para hacerles en función de nuestro estilo de egresados. A ver si se dan cuenta qué le estaría queriendo decir. Lo que sí puedo decir es que presentó muy bien cómo sería el fondo, ¿sí? Cómo serían las canciones. Las canciones son estas, las anotó y ahora me lo pude bajar en la compu y dice, dando riendas, el inicio. Sentimientos encontrados. Yo creo que cuando se dio cuenta de todo el trabajo que era. Es mucho trabajo, pero es una profesión de la cual muchas personas no nos arrepentimos porque te da muchas satisfacciones. Una de ellas es siempre seguir estudiando. Otra de ellas es el contacto con las personas. Bueno, sigo. Eslabón. ¿Cuál habrá sido el eslabón que encontró? Y bueno, por eso estamos hablando del lenguaje metafórico y simbólico. A ver si nos lo cuenta. Nuevas caritas, empuje, confiaste que podías. A ver, acá pusieron, busqué una imagen en Google y de ahí elegí y me gustó esta que puse. Sí, está bien lo que hiciste, pero está bien porque trabajaste con lo que tenías y a mí eso me parece perfecto. Pero nosotros usamos estos gorritos, ¿tenemos esta tradición o es una tradición de otro país? ¿De qué otra manera, sin sacar esto, pero de qué otra manera podrías lograr vincularlo con nuestras tradiciones? Yo tengo una idea, pero capaz que ustedes tienen otra. Voy a terminar de leer los títulos. El sentido de la vida, recorriendo infancias, confiaste que podía, haciendo historia, y esta no me la deja ver, enfrentando el miedo. Títulos buenísimos. Y pensando en los títulos de el CD anterior, que hablaba de mates y apuntes, tal vez en el medio, y sin sacar esta figura que tiene un sombrero que no es típico nuestro, aunque ahora se usa bastante, ¿no? Pero podrías agregarle un mate y un termo. Y ahí estarías haciendo una clara referencia a que sos un estudiante de Argentina, rioplatense, ¿sí? Porque si tenés el mate y el termo, podríamos decir, bueno, es una uruguaya. Pero si le pones de repente en algún lugar la bandera, decís, no, es Argentina. Bien, pero el trabajo muy, muy bueno y activaste. Y activaste con una idea, ¿no? Lo que querés ver a futuro a través del espejo. Me parece muy bien. Seguimos. Voy a cambiar de imagen. A ver qué estás diciendo. Entendido la corrección. Soy del Chaco. Ja. Ah, ¿ves?
sos del Chaco y no, entonces sí, podés poner un mate, podés poner lo que vos consideres, pero algo que diga soy yo. Yo soy fan del mate, pero a vos podés decir, no, te gusta otra cosa y que te represente lo que a vos te gusta. Bien, pero muy bien el trabajo, porque lo empezaste a hacer y sobre lo que uno hace se puede corregir y se puede reorientar, ¿sí? Seguimos. Y acá otra persona que trabajó y por cómo lo presentó, bueno, no lo pude achicar, no hice a tiempo achicarlo antes de hacer este encuentro, pero otra persona que trabajó, ahí está. Igual lo subí en la comunidad, dice, cumpliendo mis sueños. También tiene un camino, ¿sí? Pero me parece que, y tiene una ciudad atrás, pero es otro el camino, ya no es dibujado, es editado. Eh, El disco es digital audio y ahí me parece que, si bien dice Instituto 52 arriba, ya que estás usando una estrategia digital, eh, tendrías que poder, tal vez si podés, si te animás, ponerle el loguito del instituto. Dice, los sueños no se esperan, se construyen. Estas frases motivadoras, ¿las pensaste o las sacaste de algún lugar? Cumpliendo mis sueños, Jonathan Ábalos. Y voy, mientras me contestás, Jonathan, voy por las canciones. Caminos que elegí, paso a paso, nunca rendirse, lo que soy hoy, contra todo. Bueno, contra todo, pero seguramente con muchas ayudas también. Hay veces, sí, nos pasa eso cuando estamos estudiando, sentimos que es contra todo. Fe y destino, y esto de fe y destino me parece que se mezcla con lo que dijo Claudio Molinari en el video que hicimos, en la entrevista que hicimos sobre la educación popular y si uno estaba predestinado o si uno se formaba. Y se acuerdan que él decía que él sentía que él estaba predestinado, pero que necesitaba la formación, que era algo que él sentía que era para él, que él quería hacer. Pero acá se enlaza fe y destino con paso a paso, nunca rendirse, y el profesorado, ¿sí? Así que están muy bien enlazadas estas canciones. Luces de mañana, porque estamos en el turno mañana, mi historia real, profesorado de educación primaria, mi vocación, mi compromiso, mi futuro, cumpliendo mis sueños, el tema final. Bueno, excelentes canciones, me imagino que las escribiste vos, que no sé por qué, me imagino que esto no te lo hizo la IA, que es personal. A ver si me pueden contestar. Yo creo que puede haber algún editor de imagen seguramente, pero en este trabajo me parece que es muy personal. Y eso que no nos vemos todos los días en el instituto. Estoy esperando que me respondas. Y paso a otro muy interesante y muy concreto. Fíjense cómo de lo elaborado a lo sencillo, pero también efectivo en la comunicación. Y estoy viendo a ver si me contestó. Todavía no me contestó. Pero bueno, queda grabado. Dice, sueño, acá me dice, profe, enseguida me desconecto porque tengo que ir a buscar a mi nene. Sí, esto queda grabado, no hay problema. Sueño cumplido, crecer. Sueño cumplido, crecer, imaginar. Bueno, hizo una imagen sencilla, típica imagen de a los chicos que les gusta jugar en la escuela y dibujar. Hizo los lápices, que son también un símbolo. Habla del sueño, habla de crecer y habla de imaginar. 3 requisitos para esta carrera docente. Así que me parece muy, muy buen trabajo. Dice, es un borrador porque tenía otras ideas y quedó este dibujo. ¿Está bien? ¿Lo puedo hacer? Por supuesto. ¿Sí? Ahora, de lo que viste de tus compañeros, puedes decir, bueno, hay otras maneras de hacerlo, pero que lo podés hacer así,
seguro. Porque esta es la tuya. Estas son tus palabras. Esta es tu síntesis. Voy a una de casi de las primeras. Génesis se llama la canción. La voy buscando acá en la computadora. Ay, hay uno que no pude cargar. Ahora me estoy dando cuenta que lo voy a subir, que mi historia, mi esfuerzo, mi futuro, ese no lo pudo cargar. Pero bueno, estamos viendo Génesis, que está acá. Se me pasó en el apuro, dice, eh, cuando abrís en ese texto que habla de las canciones, dice, tiene un libro, Sabor Didáctico, de Alicia Camiglioni. El alma, el alma es lo verdadero, filosofía Sócrates. Cuatro caras, modelo Higginson, matemática. Conocimiento humano, mundo contemporáneo. No, me cuesta entender la letra, es un remix, Alicando. Bueno, ¿quiénes fueron los primeros maestros? Morgade, corporeidad, ver más allá, acústico. La felicidad en las pequeñas cosas, el arte me comunica. Bueno, buenísimo. Tiene mucho brillo la primera imagen, tal vez le podrías poner algunas letritas más chiquitas. Dice Nicole, cuando entré y vi mis compañeros pusieron sus nombres y nombre del instituto y yo no hice eso. Bueno, ahí es una decisión, por eso es algo que vos podés agregar y que esto era una preentrega. Algunos dijeron lo tengo terminado y ahora pueden decir no, en realidad no lo terminé. Y eso es lo bueno de planificar la evaluación de proceso, ¿sí? Generar un espacio de preentrega para ir viendo cómo quedó y no ir directo al final, ¿sí? Y a veces uno dice, lo terminé, y resulta que dice, no, 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 pero yo le quiero poner esto, le quiero sacar lo otro, y otras veces al revés. Lo voy a hacer, así la presentación del CD. Bien, sigo mostrando otros de los que llegué y se me pasó alguno, les pido disculpas. Tengo este que dice, acá lo tengo en grande, se ve por completo. Este está hecho también con un editor de video. Quiero que me cuentes qué programa usaste, que nos cuentes a todos qué programa usaste. Yo calculo que el editor está, pero no sé si usaste mucha o poca IA. Las canciones dicen así. Verónica es El camino del saber. El que abandona no tiene premio. Bueno, pero yo le cambiaría, está bien, es bien así de un título. A mí me gusta siempre en la enseñanza invitar a que vuelvan. Entonces, siempre podés volver a la escuela, le pondría. Está bien, tu título es impactante, pero si a mí me preguntas como docente, le podrías, la escuela siempre tenés una oportunidad en la escuela. Pero bueno, está muy bien porque es así un título que llama a querer ver de qué se trata. Y las canciones, que tiene 5, yo creo que podríamos tener más, charlas de mates y risas, dibujando sueños, aprendiendo a enseñar, conociendo gente nueva, un camino infinito por recorrer. Muy interesantes canciones. También te puedes plantear agregarle el sello discográfico. Podés imprimir esto y hacerlo a mano, porque no era obligatorio que quede perfecto, porque es una obra de arte objetual, ¿sí? Entonces, como tal, vos decidís cómo lo haces. Voy a mostrar de los que tenía, y estoy acelerando un poco porque sé que a ustedes después se les hace tarde. A ver, se me bajó la pantalla, esas cosas que uno le pasa. Ahí, mientras que sube voy a hablar de uno que por un error
no lo bajé, o sea que no lo pude subir para presentar. Dice, mi primer año como futura docente. Un año de aprendizajes, desafíos y sueños. Está muy lindo, dice. Vocación, pasión, dedicación, aprender a enseñar y transformar. En el lomo dice, mi historia, mi esfuerzo, mi futuro. ¿Sí? Sueña, trabaja y haz que suceda. Hoy estoy estudiando, mañana hoy estudiante, mañana docente que dejará huellas. Eso es así, no cabe duda. Y depende de cómo nos formemos, cuáles serán las huellas que dejemos. Entonces tratemos de dejar buenas huellas en las personas, porque no hay duda, una maestra de primer grado no se olvida más. Una buena maestra de primer grado no se olvida nunca en la vida, por ejemplo. Y es bueno que uno sepa eso, ¿sí? Y que quiera dejar una buena huella. Cada paso me acerca a ser la docente que sueño. Exactamente, cada paso. Muy interesante. Este lo estoy leyendo porque no lo pude mostrar. Les pido mil disculpas. Si te quedaste corta con canciones, no hay problema. Ahora podés agregar la evaluación de proceso y muchas cosas más que te imagines a futuro. Acá, otro que estaba hecho con computadora. Ahora dejo para el final el del gato y la geometría. Acá estamos, el de computadora. Tiene la cara verdadera de la estudiante, de la persona que la recortó y la pegó. Tus logros te transforman, dice Instituto 52, Celeste Giglio. También tiene el lomo, dice, un viaje de aprendizaje, crecimiento y superación. ¿Sí? Todo cambió, estoy en el horno, lo mejor está por llegar, el camino correcto, el fracaso no es un error. Yo diría, el error no es un fracaso. Acá le haría una interconsulta con las profesoras de prácticas del lenguaje. Me parece que sería, el error no es un fracaso, correctamente escrito. Siempre se aprende, no cambies tu esencia, cree en ti. Con Dios todo es posible. Y nosotros estamos en la educación, somos un instituto de educación laica, ¿sí? Como la educación en la Argentina, pero vos crees en Dios, entonces Dios es parte de tu historia. Así que te entiendo perfectamente porque yo también creo. Para los que no creen, bueno, esa canción no será una canción, será otra canción que escucharán. De nuevo, con fe, esfuerzo y perseverancia, todo es posible. Instituto 52, formación que transforma tu logo. Muy buen logo. Yo subí a la pestaña de la comunidad esta imagen por si la quieren ver completa y opinar. Voy a pasar, las primeras me quedaron más atrás, pero las voy a mostrar ahora. Ay, las primeras me quedaron, tengo un límite para subir, para mostrar, y las primeras que subí, que están buenísimas, no las puedo cargar en este momento. Espera, a ver si me permite agregarlas. Recientes, no me las toma. Bueno, en este caso fueron las primeras que subí, pero esas cuestiones de las tecnologías que uno no siempre termina de entender, no me permiten mostrarlas. Sí, lo que puedo decir era que eran excelentes. De nuevo, les pido mil disculpas, están en la pestaña de la comunidad, pero decían así. Sí puedo mostrar esta que era un borrador. Decían así, sometimes, tiene un dibujo geométrico, está en inglés, no sé por qué. Le quiero preguntar por qué en inglés, porque me parece interesante. Nosotros también tenemos profesorado de inglés, quiero saber si estuviste en el profesorado, a qué se debe. Si me lo podés decir en los comentarios, genial. Tenía muchos colores, muy, muy lindo trabajo.
Ah, es la misma y me lo mandaste en 2 fotos. Del otro lado dice, tiene un gato negro acostado, tiene también formas geométricas de colores y tiene escrito las canciones. Sonrisas, sí. El futuro, soñar, rompecabezas, lo mejor, expectativa, aprendizaje, nuevo mundo, colores, niños. Bien, 2 preguntas. ¿Por qué el título en inglés y por qué el gato? ¿El gato te acompaña? Bueno, una duda en relación a, eh, tengo otras que no me entraron, no sé por qué, bueno, vieron que a veces uno pasa rápido. El de El cancionero de Diana Argüello. Estas tienen un formato similar también, pero está demasiado enfocada, me parece que tiene demasiada referencia religiosa, ¿sí? Para estar en una escuela. No es que no son cosas malas, son cosas que vos podés sentir y que está muy bien que las sientas. Pero ahora voy a aclarar esta explicación. Pero, por ejemplo, ¿por qué digo demasiadas referencias religiosas? Porque entre las canciones tiene Alaba, Creo en ti, Dios háblame, Tus cuerdas de amor, Algo está cayendo, Mi universo, Tu mirada, Salmo 23, Con Dios todo es posible. Y está bien que ese sea tu sentimiento, pero como trayectoria educativa de un país donde la educación es laica, ahí sí tengo que decir, hay demasiada presencia de Cristo, ¿sí? Aunque yo sea también cristiana, pero tengo que decir, no representa una educación laica. Entonces ahí te tengo que decir, fíjate en los títulos y pensá que sí, Dios es parte de tu vida y está en tu trayectoria, eso no está en duda, pero ¿cómo haces, cómo haces para pensarte en una enseñanza y en una institución laica desde tus aprendizajes, tus materias, ¿sí? Tus procesos? Acá alguien me escribió, así que voy a ver qué dice. Alguien me escribió y dice, mi imagen del tren, que seguro no lo pudo descargar, no está terminado. Me falta el título que le puse atrás de la tapa, pero lo que quiero representar es mi camino de todas las mañanas al instituto. Perfecto, dale para adelante, muy bueno porque al instituto llegamos caminando, en bicicleta, en tren, es parte de tu historia, me parece muy bien. Si me entran ahora al WhatsApp, no los puedo pasar al teléfono. Después me aclara, las frases que tiene mi tapa son frases que siempre escucho en mi casa y de mi familia y que siempre las digo, que me impulsan a seguir adelante. Sigo intentando hacer algo por mí misma. Me parece perfecto que esas frases te impulsen porque forman parte de nosotros. Ahora lo que tenés que hacer es vincular un poco más las canciones de tu recorrido de este año con, por ejemplo, las materias. Y esas frases van a estar con vos y claramente tenés que dejar 1 o 2 canciones que representen tus sentimientos, tus creencias religiosas. Pero no puede ser todo el disco de la educación en clave de fe, porque esto es una profesión, por eso se estudia, por eso se programan años, entonces tiene que tener las características de la profesión, de lo que viene en la profesión, ¿sí? Incluso en esta materia que es muy libre, tenemos esas normas, ¿no? Y tenemos ciertas características formales que cumplir. Y después dice, estudié cursos de inglés y por mi cuenta también. Ahí faltan muchas cosas y también hice un librito de las canciones e imágenes de los CD. Me faltó sacarle foto. Bueno, entonces, también muy interesante, pero entonces podrías poner en castellano y en inglés, porque de nuevo, el inglés forma parte de la currícula, nuestras escuelas tienen inglés, pero vos estás en el profesorado de educación primaria. Entonces me parece que tendrías que trabajar
en educación primaria. No me manden más fotos por WhatsApp de momento porque es posible que se corte el video, que ya me pasó una vez. Por eso después hacemos de último una segunda ronda de análisis dentro de 15 días y los vemos a todos. Bien, entonces, ¿cuál es el criterio que yo tuve para mostrar y opinar sobre estos trabajos? Y acá voy a mi borrador de nuevo en la compu y es esta cuestión de nosotros siempre en cada materia, y ustedes lo identificaron muy bien en muchos profesores, ¿no? ¿Cuáles son los temas eje, al menos de este cuatrimestre o de estos 2 meses? ¿Sí? Hay quien lo identificó muy, muy bien, muy interesante. Entonces, justamente, ¿qué uso yo para corregir? Comparo lo que ustedes hicieron con esos temas eje. No evalúo si me gusta o no me gusta. Si a mí me gusta o no me gusta, no, nos tiene que tener sin cuidado. La cuestión es si es pertinente a los contenidos que estamos trabajando. Y si me gusta, genial, es un plus. Pero no importa si a mí me gusta, les tiene que gustar a ustedes porque ese era parte del objetivo, ¿sí?, de este trabajo. ¿Qué tengo yo acá? Y hoy vamos cerrando porque se hace el horario. Yo tengo una rúbrica de evaluación. Es un sistema. No es que si bien uno puede tener experiencia y hacerlo hablado con ustedes, tengo una guía, una rúbrica de evaluación. También se las voy a compartir en la sección de la comunidad para que la vean. ¿Por qué? Porque hay ciertas cuestiones que sí o sí tenían que estar y que entonces son esas las cuestiones generales sobre las cuales uno va evaluando si el trabajo va en la dirección correcta o si hay que hacer correcciones, ¿sí? Me parece que, aunque en algunos casos no pudimos ver los ejemplos, se llevan mucho material y se llevan mucho autoconocimiento. Y yo me llevo mucho conocimiento de ustedes. Eh, Termino la clase súper contenta por todo el trabajo realizado. Realmente sé que lo hacen con mucho esfuerzo y con mucho compromiso. Y bueno, nos vemos este sábado que tenemos Taín. Así que ahí nos podemos ver y saludar en persona. Y a todas las personas que siguen el canal y que les gusta aprender y estudiar, bueno, los invito a que recorran todos nuestros videos educativos y que si les interesa, bueno, se dediquen a estudiar como estas personas que valientemente están haciendo una carrera que es el profesorado en educación primaria. Nos vemos en la próxima. Si les gustó la clase, pongan like, pongan los comentarios, porque eso ayuda a que otras personas puedan saber lo que a ustedes les pasa en este proceso de ser docentes y se animen a terminar sus estudios, a terminar el secundario, empezar a estudiar lo que les gusta y entonces contando estas experiencias y estas actitudes que ustedes tienen, que son muy sensatas, ¿no? De reconocer que es una carrera, que es un camino, que es largo, que lleva esfuerzo, que lleva horas de estudio, bueno, están ayudando a otros también a que puedan seguir su carrera. Así que por hoy quedamos hasta acá y bueno, espero ver más trabajos y espero verlos en la próxima. Nos vemos y como siempre, invitados a seguir el canal y nuestras actividades.